Continuamos, por supuesto, en Salud y Vida gracias a nuestra casa televisiva Bolivia TV. Es momento que le demos la más cordial bienvenida a nuestro especialista de hoy, porque vamos a poder tratar un tema que, ¿será que realmente da en mayor caso a las mujeres o por igual? ¿O por qué se da justamente esto de las infecciones urinarias? Le damos la más cordial bienvenida, por favor, al doctor Cristian Dávila Cáceres. Él es médico general y ya está con nosotros para poder hablar justamente sobre las infecciones urinarias. Doctor, qué gusto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por correr, por llegar a tiempo también para la entrevista. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por la cobertura. Nos veo encantado de poder responder las preguntas acerca de la infección urinaria, que es muy común en nuestra población, ¿verdad? Entonces, empecemos hablando siempre en palabras fáciles, sencillas, para quienes no hemos estudiado medicina. Cuando hablamos de infección urinaria, exactamente ¿qué es? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, básicamente la infección urinaria es la contaminación de las vías urinarias, ¿no? Atribuibles a las bacterias que se encuentran cercanas o a ese nivel, ¿no? Entonces, por lo general las infecciones urinarias son ascendentes, comienzan en lo que es la uretra, va a lo que es la vejiga, sube a los uréteres y al final llega a los riñones, ¿no? Entonces, uno de los agentes causales y más comunes de esto es una bacteria que se llama la Escherichia coli. Esa bacteria es más habitual o verla, mejor dicho, en las heces fecales. Entonces, de ahí que las pacientes nos preguntan qué hace una bacteria de las heces fecales en la parte uretral o urinaria. Entonces, la explicación es simple, ¿no? En las mujeres es más por la anatomía, por decirlo así, ¿no? Por la vecindad en la parte rectal y la parte genital femenina. Porque está más cerca, digamos. Exacto, ¿no? a diferencia del varón. Los varoncitos es un poquito más alejado y un poco más espacio, digamos. Exactamente, ¿no? La uretra masculina o el método urinario está mucho más lejano por anatomía que de la parte rectal. Entonces, por eso que es más frecuente en las mujeres. ¿Pero es un tema de limpieza, entonces? En cierta parte sí, el aseo genital femenino es muy importante, ¿no? En dos sentidos. Yo sé que eso les explico a mis pacientitas, sé que las mujeres son más pulcras con lo que es el aseo, por decirlo así, a diferencia de los varones, ¿no? Sí. Pero el detalle es en este sentido, ¿no? O sea, cuando las mujercitas entran al baño a orinar, cometen un error, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese error, por favor, para que todas las que estamos viendo ahora, las que están siguiendo esta entrevista, que no lo cometan, que no lo cometamos? Entonces, cuando las mujercitas entran al baño a orinar, el poco o el remanente, el poco resto de orín que quedan, las gotitas, por decirlo así, agarran un papelito higiénico y limpian la parte genital femenina, ¿no? Pero el detalle es en el siguiente ademán, digamos. Limpian de atrás hacia adelante. Entonces, de ahí que arrastran las bacterias de la parte rectal a la parte genital femenina, involuntariamente. Se arrastra de atrás hacia adelante y ahí es donde contaminamos. Exactamente. Entonces, habría que hacerlo al revés. Al revés. Sí, levantarse un poquito del asiento o de la taza de baño y limpiar de adelante hacia atrás. De esta manera vamos a ir evitando poco a poco esto, ¿no? Y obviamente utilizar papel higiénico blanco, no de colores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el papel de colores? Los químicos que lleva, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que también por decirlo así, el pH o el componente genital femenino cambie, se altere y por ende pierda sus defensas, por decirlo así, y bueno, se pueda contaminar también. Claro, este es en el caso, digamos, de la limpieza, como nos estaba explicando. ¿Y por qué las mujeres somos más propensas entonces a tener infección urinaria? Sin embargo, sí hay hombres que la pueden tener. Exactamente, ¿no? O sea, en los hombres, como le digo, es muy poco frecuente que puedan llegar a tener, pero sí, presentan, ¿no? Y esto también atribuible a que, y les decimos, ¿no? Tanto mujeres como varones que no tienen que aguantarse de orinar, ¿no? Tienen que aguantarse. Exacto, cuando hay la necesidad de ir al baño a orinar, pues vamos un ratito. ¿Qué es lo que pasa cuando nos aguantamos entonces? La proliferación de bacterias, ¿no? Entonces ya van comenzando. O sea, no de entrada va a entrar altas bacterias y va a causar esa enfermedad. Nos vamos aguantando y va a causar esa condicionante, ¿no? Hacemos que haya una proliferación y al acumularse más, entonces ya comienza a tener las manifestaciones clínicas, como es el dolor al orinar, por ejemplo, orinar a cada rato, o sea, a cada rato me refiero, qué sé yo, cada 5 a 10 minutos ir al baño, orinar. Esa necesidad, ya son signos de una infección urinaria. Doctor, ya que nos está hablando de este dolor al entrar al baño, al orinar específicamente, ¿va casado, digamos, la infección urinaria con la cistitis? ¿Vendría a ser lo mismo? ¿Son cosas
diferentes, porque yo recuerdo cuando era niña, escuchaba constantemente esta palabra, cistitis, cistitis, y dolía bastante entrar al baño, que ya prácticamente una no quiere tomar agua, no quiere tomar líquido ni nada, porque el dolor es insoportable. Exacto. O sea, básicamente el término de cistitis es el término médico que nosotros usamos para la infección e inflamación del meato urinario, ¿no? Ahí está localizado. Entonces, básicamente es una infección urinaria, es parte de la infección. Es eso. Exacto. Solamente es la terminología, ¿no? Que a nivel de lo que es el meato urinario, ahí se encuentra la infección e inflamación, y de ahí que viene el dolor, ¿no? Y cuando uno va a orinar, cuando tiene cistitis, es pues con mucho dolor. Es que es insoportable. Creo que para hombres y para mujeres, si alguna vez a ustedes les ha pasado, porque a mí sí, es realmente algo del terror cuando yo era muy, pero muy pequeña. Ahora, doctor, cuando hablamos de la presencia de estas infecciones urinarias, ¿esto también podría estar relacionado a una infección renal? No. ¿Para los riñones o no? Al revés, o sea, la infección urinaria puede llegar a causar un problema renal. Si ¿no? se complica, puede llegar entonces a una infección renal. Exacto, o sea, como lo había dicho en un principio, las infecciones urinarias son ascendentes. Claro. Cuando la infección urinaria ya llegó más allá de la vejiga y el uréter hacia lo que es el riñón, ya las manifestaciones de los síntomas son más graves, como por decirlo así, una fiebre fuerte, un dolor de cuerpo, dolor de cabeza, llegan a la náusea, al vómito. Cuando ya se complica. Exacto, y es un dolor mucho más fuerte a nivel de la parte de la espalda, a nivel lumbar. Entonces, que obviamente les obliga a los pacientitos a venir, ¿no? A la consulta. Entonces, eso inclusive puede llegar a causar una falla renal a consecuencia de la infección urinaria. Pero si ya hablamos de los primeros síntomas, como estas banderas rojas, ¿no? A las que nosotros tenemos que estar alertas si ya somos mayores, y qué es lo que pasa también con nuestros niños, con nuestras niñas. ¿Cuáles son los síntomas que nos estarían entonces alertando, que nos llaman la atención? Bueno, básicamente, en los adultos, como usted puede ver, nosotros podemos manifestar Claro. lo que tenemos, decir, me duele, tengo esto, el otro. En los niños eso sí es un poquito más difícil, digamos, ¿no? Entonces, como bien hace un momento comentábamos, ya cuando los niños comienzan ya a ingerir alimentos, a los 6 meses, ya están comiendo comida nuestra, probando, entonces de ahí que ya va cambiando lo que es su flora bacteriana gastrointestinal, por decirlo así, ¿no? En las heces fecales. Ya no es lechecita pura, por decirlo, ¿no? Cuando es solamente con leche cuando es con materna, leche, exacto. Usted se digamos. preguntará, digamos, ¿por qué los bebés no tienen esa infección urinaria tanto como los otros niños mayores a los 6 meses? Porque ellos es más leche materna, ¿no? Entonces las heces fecales que se acumulan en el pañal no es tanto así contaminante. A diferencia de que ya vamos consumiendo los alimentos donde ya el intestino va produciendo esa flora bacteriana, ¿no? Esas bacterias. Entonces en los niños podemos ver básicamente con la necesidad imperiosa igual de ir a orinar, y se van quejando de dolor a ese nivel, ¿no? A niños que no pueden hablar o recién están comenzando a hablar, se quejan del dolor a ese nivel. Que se cruzan los piecitos, se tocan ahí. Tanto niños como niñas. Exacto, ¿no ve? Y bueno, pues, por decirlo así, se hacen vencer con el orín, ¿no? Y se van orinando. Entonces, esos síntomas ya nos tienen que llamar la atención. Y si ya llegan con fiebre, que sí que esto ya es un problema mayúsculo, ¿no? Que la infección ya es muy fuerte. Entonces, y obviamente la fiebre les va a traer a los niños mucho malestar, mucho quejido, están desganados, por decirlo así. Entonces, y más aún si llegaran a la náusea y al vómito, como les decía. Entonces, no hay que esperar a que estos síntomas se presenten, ¿no? Si ven que el niño se está quejando o tiene ya algo de fiebre, rápidamente acudir al médico. Y los médicos ya tenemos que comenzar a indagar y buscar dónde está esta infección, ¿no? Y entre los laboratorios generales que les pedimos está el examen de orina. Entonces ahí podemos analizar el orín del niño y bueno, ya vemos que ya hay bacterias presentes, colonias Entonces presentes. esto sí se puede diagnosticar definitivamente por un examen de sangre. Sí, no, orín, más que sangre. ¿no? De orina. De orina, Ah, ya. exacto. Perfecto. Para que entonces quede claro para toda la gente que con exámenes de orina ya ustedes van a poder saber si realmente están cursando por una infección urinaria. Y el caso de los síntomas, ¿no? Porque claro, cuando uno es grande ya lo puede hablar, puede incluso saber exactamente qué parte nos está molestando, pero en los más chiquititos, cuando ya les cuesta ir al baño, por ejemplo, o cuando se tocan, ¿no? Es que ya les está molestando, y para evitar que todo se pueda llegar a complicar con temas de fiebre y con otros temas que ya lleven a los riñones, como nos estaba diciendo también. Exactamente, ¿no? Como le digo, cuando ya llevan a los riñones, para nosotros de hecho es preocupante por la posibilidad de que puedan llegar a la falla renal.
Entonces, eso ya para nosotros es muy alarmante como médicos, ¿no? Eso puede ser justamente por una infección urinaria mal curada, maltratada. Exactamente, ¿no? Mal curada y maltratada en el sentido de que a veces las mamás en su desesperación acuden primero a las farmacias. Entonces, sin previa revisión médica o una evaluación, una valoración o más aún un examen general de orina. Entonces, en farmacias obviamente van a ir enfocándose a los que son las molestias, ¿no? Entonces les van a dar analgésicos, antipiréticos para la fiebre, etcétera, etcétera. Incluso hasta se atreven a darles antibióticos. Recordemos que estamos hablando en Salud y Vida sobre las infecciones urinarias y está con nosotros nuestro especialista, el doctor Cristian Dávila Cáceres, es médico general. Nos estaba comentando qué es lo que pasa, por ejemplo, que las mujeres sí podemos llegar a ser mucho más propensas que los hombres para tener infección urinaria, pero que esto no hace que los hombres no la tengan. Igual la pueden tener. La cuestión de la higiene es fundamental. Para todas las mujercitas también usted nos estaba comentando el hecho de la limpieza, que a veces no se enseña de la forma correcta y sin pensar y sin querer estamos arrastrando también todas las bacterias. Exactamente, ¿no? O sea, como hemos mencionado hace un momento, son pequeñas o tips, por decirlo así, situaciones en las que las mujeres tienen que tener conocimiento y de esta forma evitamos estas infecciones urinarias que pueden ser incluso a repeticiones. Y cuando son a repeticiones, pueden incluso llegar a causar resistencia a los tratamientos que los médicos pueden usar. Que uno sea propenso, entonces propensa a que constantemente esté con este tema de las infecciones se puede dar. Exactamente, ¿no? Porque el detalle de eso de la higiene, de estar todo el tiempo con las infecciones, entonces uno, bueno, pues que vamos a comenzar a tener esta colonización de bacterias. Y si hacen, como hace un momento decíamos, tratamientos mal curados o tratamientos a medias, ¿no? Que comentábamos, entonces esas bacterias van a mutar, por decirlo así, y van a causar resistencia. Perdón, doctor, aproximadamente ¿cuánto tiempo dura una infección urinaria, más o menos? No, por lo general una infección urinaria, digamos que no sea ni tratado, nada, puede pasar de una semana, máximo 10 días, digamos. Entonces puede a veces autolimitarse, pero a veces no, o sea, ya a los, qué sé yo, a los 3, 5 días ya están comenzando a presentar estos síntomas. Y ya vienen con esa urgencia miccional, o sea, una urgencia de querer ir a orinar a cada rato. Y a veces incluso el orín, cambia de color. El orín a veces se pone tinto, turbio, e incluso hasta con un olor fuerte. Entonces, eso hace que los médicos también nos alarmemos. Preguntamos siempre en nuestras preguntas clínicas cómo es su orín, cómo está orinando, a cada rato va al baño, etcétera. Entonces, y ahí nosotros indagamos y sacamos ya a una conclusión de que va apuntando hacia lo que es la infección urinaria. Wow, doctor, muchas gracias porque de verdad que nos está ayudando bastante con este tema de la infección urinaria, sobre todo a quienes somos papás, también poder tener mayor atención a los síntomas de nuestros hijos y también tener mayor atención a los hechos de limpiarles correctamente, ¿no? ¿Cuál es la forma correcta que nosotros tenemos que limpiar para que justamente no podamos arrastrar entonces todas esas bacterias? Doctor, yo no quisiera terminar la entrevista sin preguntarle qué es lo que pasa con los remedios caseros también. De pronto dicen que cuando uno está con infección urinaria, por ejemplo, sentarse en bacines, ¿no?, con agua de manzanilla, por ejemplo, hacer estos lavados, ¿realmente funciona o no funciona o son los mitos? ¿Qué se puede hablar al respecto? Sí, no, o sea, de hecho, obviamente los médicos somos siempre la parte científica, ¿no? Pero esto de los tratamientos o naturales o caseros, por decirlo así, tienen sí cierta veracidad, ¿no? El más recomendable, como usted decía, eran los baños de asiento con agüita de manzanilla, ¿no? Con agüita de manzanilla. Sí, la manzanilla tiene sus propiedades antiinflamatorias, ¿no? Y por ende analgésicas, que ayudan en cierta parte sí con este tipo de infecciones, ¿no? Fuera de ello, algún otro tipo, digamos, de planta o que puedan tomar o realizarse, bueno, básicamente no se nos ha descrito todavía en las teorías médicas, pero sí algo así la manzanilla. Bien, importante entonces toda esa información que nos está dando nuestro especialista para realmente poder seguir todos los consejos. Doctor, ¿alguna recomendación también que usted quiera dar? Porque a veces como papás, como mamás, de pronto nos alarmamos cuando vemos algo y corremos para la farmacia, que era lo que usted estaba comentando, y nos automedicamos a nuestros hijos también. Exactamente, o sea, el mejor consejo que uno le puede dar es siempre acudir al médico cuando una persona está enferma de cualquier tipo de índole.
Y obviamente no la automedicación, porque obviamente los médicos sabemos qué medicamentos vamos a utilizar de acorde a las enfermedades. Ir a en primera instancia a una farmacia para evitar la consulta médica no es lo recomendable, ¿no? Porque los médicos, en nuestro conocimiento, indagamos, vemos el origen de esto, porque no siempre puede ser un problema de infección urinaria, puede ser otra índole, ¿no? Claro. Entonces, y nosotros, bueno, pues, orientamos a la persona y demás situaciones, ¿no? Entonces, ese sería uno de mis consejos, y siempre estar atento a las molestias, no esperar mucho tiempo, no dilatar la situación, ¿no? Comenzamos a tener algunas molestias, entonces acudir al médico para que prontamente podamos dar solución a eso. Muchísimas gracias, doctor. Por favor, si puede dar sus números de contacto para que la gente, por supuesto, lo pueda buscar también. Claro, claro, yo me encuentro trabajando en la clínica especializada Adolfo Colpin, que nos encontramos ubicados en el Alto, en la calle Constantino Medina, en Villa Dolores. Mi número es el 777-99558. Y bueno, aprovechar también el espacio porque nos encontramos en campañas de cirugía de vesícula biliar, ¿no? Con descuentos en cirugía, en ecología, en laboratorios. Entonces vamos a estar teniendo una buena afluencia de pacientes para este tipo de procedimientos. Es algo bien ventajoso porque realmente tenemos un equipo de última para este tipo de situación quirúrgica. Así que ya lo saben, la gente también puede, por supuesto, acudir para todas estas campañas que realizan. Muchas gracias por habernos acompañado, es un placer. Lo vamos a estar esperando.